Central FM, Equilibrio. Dialogando, construimos puentes que nos conectan y nos llevan a nuevos caminos de conciencia. La entrevista, Equilibrio. Fíjense que de manera muy constante, y además lo agradezco muchísimo, recibimos muchos llamados de la sociedad que se empieza a organizar en nuestro país y nosotros estamos obligados, no es favor, estamos obligados a darles voz. Hace unos cuantos días Arturo P. Ibarra me habló como integrante de la Red para el Rescate de México y me dijo, oye Pedro, pues estamos organizándonos para tratar de reaccionar ante lo que se nos está proponiendo en este país por parte del gobierno de la Cuarta Transformación, que no es otra cosa más que un camino hacia el socialismo. Y a lo mejor, si nos vamos un poquito más al extremo, pues hacia el comunismo. Estamos viendo ya vuelos de interconexión entre Toluca y Caracas, por ejemplo, que nos hablan, realmente lo que nos hablan es de que pues poquito a poco se está cocinando un ambiente para que este país entre a un esquema que a lo mejor no lo habíamos previsto en el pasado, pero que la sociedad mexicana lo está empezando a ver. Junto con Arturo P. Ibarra viene Consuelo Forero, también integrante de esta Red para el Rescate de México, y les agradezco muchísimo su presencia aquí en el programa. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias, Pedro. Gracias y buenos días. ¿Qué tal, Pedro? A ver, Arturo, bajo esta perspectiva, los mexicanos hoy estamos empezando a reaccionar. Veo que hay grupos de la sociedad que se están proponiendo y al mismo tiempo unos se juntan y otros se dividen. Y yo quisiera ver, como todos yo creo, que los mexicanos que queremos reaccionar ante todo esto que se nos viene, que lo tenemos aquí enfrente, lo tenemos encima, que estuviéramos unidos en una misma voz, en una misma, en la unión de una sociedad que reactiva, dice, oye, mucho cuidado, México es otra cosa. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde su perspectiva y desde su red? Sí, muchas gracias por la invitación, Pedro. Muchas gracias por este espacio. Sí, mira, este es un proyecto que se nos ocurrió recientemente. Es de un colectivo llamado Uniendo Caminos. Y lo que justamente pensamos es cómo poder unir a millones de mexicanos, porque efectivamente lamentablemente hay mucha división, hay gente que quiere crear partidos políticos nuevos, hay gente que busca otras cosas. Y se nos ocurrió hacer lo siguiente, bueno, vamos a hacer una red invitando a todos los mexicanos, sin importar si simpatizan con algún partido político o no, y vamos a buscar dos objetivos que realmente sean, que los que estemos compartiendo absolutamente todos los mexicanos, o la gran mayoría, ¿no? El primer objetivo de esta red es obviamente quitar a Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque él ya violó la Constitución, él ya está acusado. O sea, hay una razón legal, para pedir esto. Para exigir que el señor tiene que enfrentar un juicio político y dejar la presidencia. Eso sería lo primero y lo inmediato, ¿no? Porque digo, ya los delitos que él ha cometido, vendió la soberanía del país cuando permitió este flujo de migrantes que vienen sin ningún control, como antes se había estado estableciendo, otorgándoles privilegios, prebendas que los mexicanos no tenemos, quitándole toda la ayuda de salud a los niños, dejando a los niños morir de cáncer. Eso es traición a la patria, punto final. Y tiene que, obviamente, el mismo gobierno que él está haciendo, por supuesto que ellos nunca lo van a procesar. ¿Por qué? Bueno, pues porque perderían un gran hueso político. Sería uno de los objetivos. Sí, ese sería el primer objetivo. Y el segundo objetivo es, necesitamos de ya crear un instituto ciudadano que sea 100% apartidista y que nos dé a nosotros control sobre nuestros funcionarios públicos. Es inconcebible, Pedro, que un funcionario público llegue y no se le hagan exámenes de aptitudes, exámenes psicológicos, toxicológicos. La peor gente de México, Pedro, es la que está gobernando este país. No hay un examen de admisión para nada. Quienes toman responsabilidades que son fundamentales para nuestro país. Exactamente. Mira, Pedro, yo tuve la fortuna de vivir 3 meses en Noruega.
Y en Noruega mucha gente me ha dicho, oye, sí, pero los noruegos tienen otra cultura. Ok, estoy de acuerdo. Pero te digo algo, Noruega tiene instituciones. En Noruega un político no puede llegar y hacer lo que quiera. En Noruega un político, hay una institución que le dice cuál va a ser tu sueldo y cuáles van a ser tus prestaciones. En Noruega Y el que se pase la raya, para afuera. Para afuera, te vas para afuera. Es más, hasta se van solitos, ¿no? Sí, digo, ya está saben, ya basta que se sepa que, fíjate, pasó en Suecia, que un político usó su poder para conseguir rentar un departamento que le quedara más cerca. ¿Y con eso? Con eso, Causar pa' vámonos. Y no puede volver a participar en política. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos el día de hoy tener realmente un organismo que le dé el poder al ciudadano. ¿Por qué? Porque el poder es nuestro, no es de ellos. O sea, que esos son los dos objetivos. Consuelo, desde tu punto de vista, también como... ¿Puedes ser activista? ¿Te puedo considerar activista? Indudablemente. Indudablemente lo eres. Indudablemente. ¿Qué has observado de este país que amamos, tú y yo, y que tú has visto, pues el desempeño de un sector político que yo creo que esto no nos satisface? Ahora, lo anterior tampoco nos satisfacía, no es la verdad. Ni los gobiernos del PAN, ni los gobiernos del PRI, ni esto que estamos hoy teniendo, le da al ciudadano la tranquilidad de decir que estamos bien gobernados. Pues mira, yo creo básicamente que de lo que adolecemos todas las culturas, o sea, todos los integrantes de esta cultura latinoamericana, es de una tranquilidad inoperante. E indolente. ¿No? Porque Indolente, no nos duele nada. inoperante y además, pues absurda. ¿Tranquilidad de qué? O sea, sencillamente falta de responsabilidad, falta de proyección, falta de amor por sí mismo y por la patria, ¿no? Entonces, paralelamente a lo que está exponiendo Arturo, tenemos que pensar en que ese instituto puede tener una proyección, una estructura, siempre y cuando paralelamente el ciudadano también se esté preparando para eso, o sea, aprenda. Primero que todo, adquiera la habilidad de la observación, de la crítica, del compromiso, ¿no? Y básicamente del pronunciamiento, o sea, compromiso, responsabilidad, es decir, yo actúo, yo decido, yo me comprometo, yo hago, yo participo, ¿no? Mientras eso no ocurra, tenemos redes inundadas de memes que a mí me parecen lamentables, ¿no? O sea, frente a una denuncia aparece un senador, congresista, un concejal, en su tarima, diciendo, hoy hemos sufrido el horror de ver cómo ayer el presidente congeló 800 millones de pesos en el sector de salud y hoy le da apertura al Instituto para el Béisbol de la Presidencia con un presupuesto de 3,000 millones de pesos. No. Eso lo dice en el mismo momento y lo que recibimos en las redes son comentarios como, ¡qué estupidez! ¿Cómo qué estupidez? Por el amor de Dios, hay que tener criterio. Eso no es una estupidez, eso es un crimen. Es un crimen. Es un crimen. Entonces, en la medida en que como ciudadanos no entendamos que tenemos que trascender, tenemos que comprender la realidad, evaluarla. Y tenemos que saber que los ciudadanos somos los patrones de los que nos gobiernan, porque finalmente nosotros los ponemos ahí, si es que estamos bajo un régimen democrático de representación. O sea, Claro, ¿no? Y efectivamente, mucha razón tiene mi compañera Consuelo. Esta red solamente va a tener éxito si el ciudadano participa. Nadie va a venir a rescatarnos, eso nos tiene que quedar muy claro, que nosotros tenemos que ser responsables del gobierno que tenemos. Tenemos que asumir esa responsabilidad, empoderarnos y sobre todo cambiar el paradigma. El presidente, gobernadores, etcétera, son nuestros empleados. No son virreyes, no son reyes, no son los mandamás, no, son nuestros empleados. Pero ¿de qué manera los podemos presionar? Pues organizándonos, participando,
Nosotros, por ejemplo, este instituto, si realmente lo logramos hacer, lo que va a lograr es esto. Hoy vivimos en una pirámide. Cuando este instituto aparezca, la pirámide se va a invertir. la pirámide se va a invertir. O sea, se acabó. El de abajo, el presidente, los diputados, tienen que obedecer, ejecutar órdenes. ¿Cómo invitamos a la gente? Muy bien, mira, es muy fácil. Si a ti te interesa participar, por favor, mándame un WhatsApp a mi teléfono, que es el 55 83 09 51 51. O también me puedes encontrar en Facebook. En Facebook soy Arturo P. Ibarra. Mándame un mensaje, dime, ¿sabes qué? Yo quiero pertenecer a la red y yo te voy a dar las instrucciones. ¿Cuál es el punto importante de la red? Necesitamos ser millones en esta red. Estando organizados millones, Pedro, va a ser muy sencillo sacar a este gobierno, muy sencillo. Pero necesitamos... O por lo menos ordenar a esta sociedad. Dice una cosa, Consuelo, que se me hace que es fundamental. Yo siento que la sociedad está dormida. Bueno, ha estado dormida siempre. O sea, porque aquí no hay nada nuevo, ha estado dormida siempre. Y cada vez que hacemos algún tipo de llamado a la conciencia, reaccionan más ante el resultado de que perdió la selección mexicana a algo que nos pudiera involucrar y pudiera marcar el destino y la vida de nuestros hijos en su educación, de nuestros viejos en su salud, de nuestra estructura social en términos de organización y de productividad y de legalidad y de una lucha en contra de la corrupción y de tantas cosas que tenemos que yo creo que para nosotros como medio de comunicación tenemos que estar pendientes, claro, de lo que hace el gobierno, por supuesto, pero de lo que también la sociedad quiere organizar y quiere hacer. Y es por eso que le doy la bienvenida a esta iniciativa de Arturo P. Ibarra y de Consuelo Forero. ¿Quieres decir algo? Sí. A ver. Mira, Arturo mencionó, y ahora con el asunto del vuelo de Caracas a Toluca, tenemos que tener, hay algo que está detrás de todo eso, es la base fundamental de toda esta estructura que nos está carcomiendo y nos va a destruir completamente, son los pactos migratorios. Los pactos migratorios, pacto migratorio ordenado, legal y seguro, así se llama, que se firmó en diciembre del 2018, y los pactos de refugiados, amén de otros pactos, todos terroríficos. ¿Por qué terroríficos? Porque desvirtúan totalmente la realidad, desvirtúan la legalidad y convierten un movimiento que es atentatorio de la soberanía de la humanidad, o sea, del planeta completo, en actos humanitarios. Presuntamente en un acto humanitario. Bien intencionado, supuestamente el ente que vigila y que, entre comillas, porque nos vamos a ver cómo fue que surgió la ONU dice que es un ente internacional que nació para proteger a los estados en su interior y en conflictos externos entre países. Es absolutamente todo lo contrario. La ONU mira para un lado cuando los gobiernos violan a los seres humanos. Como está pasando aquí. Exactamente. Y aquí lo que está pasando, y tenemos que verlo, y a nivel mundial lo que va a suceder es como una cinta mecánica que se pone en movimiento y empieza a mover a los ciudadanos de una parte a otra. Se ocurre un reemplazo de ciudadanía y además un despoblamiento. En el momento en el que ningún ser humano esté parado sobre la tierra que lo vio nacer, en ese momento el ser humano se convierte en esclavo, porque no tiene arraigo, no tiene pertenencia, no tiene la certeza de su lengua, de su yuca, de su papa, de su arepa, de su chile, de lo que sea. Es lo más perverso que está ocurriendo y es lo que nos va a hundir si no lo entendemos. Eso que está pasando en Chiapas, eso que está pasando en el norte, lo que nos está pasando con la extinción de dominio, el reordenamiento urbano, ¿qué es? Nos quitan para meter a otros. Sí, y nos vamos a ver igual que ellos. Y ves lo que está pasando en Chile en este momento. Exactamente. O sea, viene una infiltración así, bajo esa misma mecánica,
esta rueda mecánica de la que tú hablas, y vino una infiltración que hoy tiene a un gobierno que ya fue presidente. Piñera ya fue presidente en una ocasión, pero no había tenido esta infiltración. Hoy parecía que es otro Piñera, porque en realidad lo que le cambiaron fue a la base social que hoy está levantando ese país y lo está poniendo en llamas. Señores, gracias por estar aquí conmigo. Arturo, gracias. Consuelo, muchas gracias. Arturo P. Ibarra, gracias por tu presencia y sobre todo por la pertinencia de su lucha. Y gracias, Consuelo Forero, por estar aquí a través de esta red para el rescate de México. La ciudadanía tiene una voz hoy y siempre. Y me decía Arturo cuando iba a venir, oye, gracias por recibirnos. No, espérame, no es gracias, es mi obligación.